Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí. Te quiero invitar a que te quedes hasta el final del video, así nos apoyas. Bueno, también te quiero invitar a que oremos, agradezcamos por todas las bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios de este video. Yo te voy a responder en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mis queridos y mis queridas Virgo. Lo llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en el día de hoy. Te dicen: expresa tu pasión. Los poderes sensuales y sexuales están en incremento. Wow y super wow. Tienes un sex appeal en estos días, mi querido amigo y amiga de Virgo, que no te lo puedes imaginar. Explótalo para tu beneficio, pero de una buena manera, ¿ya? Siendo bastante justos contigo y con las demás personas, pero tienes algo, no sé, algo que está contigo en el ambiente y que te lleva a ser muy atractivo, muy atractiva para las demás personas. Aprovecha esa situación y sal adelante. También te están diciendo: tu memoria guarda la justicia. Este angelito se refiere a que llega la justicia para ti. Hay algo muy del pasado, personas, en situaciones, cosas que fueron muy injustos contigo. Bueno, viene la justicia para ti. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: llega la justicia a mi vida, llega la justicia a mi ser, avanzo y crezco. O escribe: hecho está. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas. La primera para la economía. Ya sabes que en economía también podría ser estudio, trabajo o inversiones. La segunda para los solteros y la tercera para las parejitas. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, vamos a comenzar con el dinero. Éxitos en los planes, éxitos en todos los proyectos que tú que emprendas, mi querido amigo o amiga de Virgo. Eres una persona bastante sabia, pero yo te digo que es que a veces mezclas los sentimientos con la cuestión del dinero, del trabajo o del estudio. Aparta esa situación y verás que las cosas comienzan a resultar de una mejor manera. Si has venido con algún bajón en tu economía o estudio o en el trabajo, todo eso se supera, todo eso logras salir adelante de todas esas situaciones. En un futuro más bien cercano te dicen las cartas que confíes más en ti, que viene lo bueno para ti, que viene lo mejor para ti. Todo ha sido poco a poco, sí, pero todo viene bien para ti. Aquellas pérdidas ya son cuestión del pasado en tu vida. Tal vez hay personas que te quieren sacar el mal genio en esos lugares de trabajo, de estudio o de tus inversiones. No lo permitas, ¿listo? No permitas que estas personas te hagan salir de casillas, porque podrían estarse haciendo perder tu posición, tu dinero y también tu prestigio ante las demás personas. Levántate, honra tu fuerza interior. Mira que se están dando pasos hacia eso que tú quieres. En el universo hay un ritmo, ¿ya? Así como de la respiración, así mismo es el universo, va todo a un ritmo. Baila a ese ritmo, no te me desesperes, que todo llega a su justo tiempo. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo y yo me supero y me relajo, o escribe: hecho está. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas. Vamos a ver qué me les sucede a ustedes. Bueno, al parecer han llegado noticias no muy agradables a tu vida, muy seguramente algo relacionado con el dinero, pero fíjate bien si eso es real, si no te están diciendo mentiras para de pronto aprovecharse de tu buena suerte. Mira, hay algo que tú quieres emprender, hay algo que tú quieres hacer, va a llegar a tu vida. También es muy posible que estés conociendo a una persona con la cual vas a poder tener una relación romántica, amorosa, y que va a ser de larga duración. Inclusive yo podría decir que va a ser una relación de esto de hasta que la muerte los separe, algo así podría ser. En un futuro más bien cercano, cuídate de tu salud, cuida tu salud, porque podrías estar teniendo ciertas dificultades con respecto a este aspecto de tu vida. Mira,
Después de esto, porque tú lo vas a solucionar esta situación, vas a salir más calmado, más reforzado, más consciente de que debes cuidar tanto cuerpo como alma como espíritu. Hay ciertas discusiones que se podrían estar presentando en tu familia. Te llaman las cartas a ser prudente, a mantenerte calmado, calmada y a no enfurecerte, porque podrías estar haciendo, diciendo cosas de las cuales después te puedas estar arrepintiendo después. Vas a recibir inspiración de lo alto, inspiración de lo divino, y van a ser respuestas a tu devoción, a tu dedicación, a tu crecimiento en todos los aspectos de tu vida. Confía en tu guía espiritual. Tu compromiso ha sido reconocido y eres amado incondicionalmente, te están diciendo tus guías espirituales. Tienes el apoyo absoluto de eso. Cualquier cosa, persona, situación, circunstancia que te quiera atacar a ti, vas a estar a salvo. Nadie va a poder contra ti, nadie te va a poder hacer daño, nadie va a poderte derrotar. No vas a fracasar en ese aspecto que tal vez otras personas quieren que tú fracases. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo me supero, la divinidad me protege y avanzo. O escribe: hecho está. Bueno, ahora sí vamos con nuestras parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial, y el futuro que me desespera, más bien cercano, y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, es una persona que te ama, ha tenido muchos problemas y dificultades para estar contigo, es una persona que no pierde las esperanzas, es alguien que ha sufrido bastante con los amores de su pasado, está queriendo cumplir todos los sueños, todos los deseos que tiene con una pareja, con una relación, los quiere contigo, dice que quiere avanzar, espera que los dos triunfen, espera que tú te sientas más más en confianza contigo mismo, que tengas mayor autoestima, porque dice que a ratos como que no crees tanto en ti, cree más en ti, mi querido amigo y amiga que estás con esta persona. Es alguien con quien tú podrías crecer. Tu persona especial piensa que a ratos te dejas afectar demasiado por el que dirán de las demás personas, por la opinión de tus familiares. Sí, o sea, hay que tener en cuenta lo que dicen las demás personas, pero tampoco al 100%. Uno lo puede tomar como una referencia o simplemente desecharlo. Bueno, ¿qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La superación de problemas y dificultades. ¿Listo? Va a haber cierta situación que se podría estar presentando entre ustedes dos como una aparente infidelidad. Yo digo aparente porque es que no va a ser real. Va a ser como producto de chismes, de malos entendidos, y es algo que ustedes van a poder superar y van a lograr antes, al contrario, confiar más el uno en el otro. Hay este peligro de amenaza, ¿listo? Pero es que hay personas interesadas en que ustedes crean que ustedes que no estén seguros el uno del otro, pero no. Alejen a esas personas tóxicas de su relación, de sus vidas, y verán que las cosas funcionan de una mejor manera. Lo que te estaba diciendo, tu persona especial sí, o sea, cree que a veces escuchas demasiado a las demás personas de tu entorno. No te me vayas a salir de casillas, mucho cuidado con el temperamento, mucho cuidado con esas reacciones, porque no podían beneficiarte absolutamente para nada. Busca esa luz interior en ti, busca esa luz interior en tu persona especial. Cualquier mentira que se esté tejiendo alrededor de esta relación para perjudicarla, para que ustedes se separen, ustedes la van a derrotar definitivamente. Si hay que liberarse de costumbres, de amistades, de lugares, de cosas para poder avanzar en esa relación, háganlo, porque miren que la relación de ustedes es para bonito, es para grande. Mira, la naturaleza dice que es tu consejera. No quieras conocer hoy a una persona, mañana le dices te amo y pasado mañana casarte. No.
todo tiene su proceso, todo tiene su razón de ser. Si ustedes logran entender, comprender eso y logran compenetrarse el uno al otro y hacerse un compromiso serio de fidelidad, de respeto, de amor, de compañerismo, de acompañarse, ustedes van a encontrar esa luz que ustedes necesitan para poder avanzar en esta relación. Va a haber un sueño que va a ser como clave para ti, para tú tomar una decisión firme de seguir adelante, de avanzar con esta persona. Tal vez te vas a ver con él o con ella muy feliz, o te vas a ver con él o con ella realizando tus sueños y tus proyectos. Bueno, en ese sueño te va a impulsar, te van a ayudar a salir adelante. Ustedes dos a veces son como personas muy tercas, como que quieren tener la razón todo el tiempo. No, mira, o sea, uno puede tener la razón en ciertas ocasiones, pero no todo el tiempo. Tampoco hay que ser prepotentes y pretender tener la verdad absoluta en nuestra vida. Elige la paz, la tranquilidad. Si hay heridas de infancia, de niño o niña interior que ustedes tengan que sanar, háganlo. Porque yo les digo, digan usted, pero pues es que lo que a mí me pasó con mi mamá y mi papá, ¿qué tiene que ver con mi vida ahora? Tiene que ver. Tiene que ver porque en la manera como tú hayas llevado tu relación con esas personas y ellos contigo, va a marcar cómo van a ser tus relaciones interpersonales en tu futuro. Cómo van a ser, no solamente en cuestión de amor, también tus relaciones económicas, profesionales, en todos los aspectos de tu vida. ¿Listo? Tú ya sabes todas las respuestas que buscas, están dentro de ti. ¿Listo? Si tienes que sanar niño o niña interior, busca ayuda. Busca en Google, en YouTube, acerca de cómo sanar niño o niña interior y verás que te enteras de la forma, de las cosas, de los síntomas, de todo eso. Estudia y verás que puedes encontrar muchas respuestas. Mira, tienen que ser más optimistas ustedes dos. A ratos son como muy pesimistas con respecto a la relación. Recuerden que sus pensamientos son totalmente magnéticos. Lo que ustedes han vivido en relaciones pasadas no tienen por qué vivirla en esta relación. Sean sabios, sanen para que no tengan que volver a vivir la misma historia. Ustedes ya han crecido, ya han avanzado, no importa si tienen pocos o muchos años, pero ustedes ya han avanzado mucho. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo crecemos, sanamos y avanzamos. O escribe: hecho está. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, todo mi amor, toda mi fuerza. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.